¿Qué tal, mi gente? En este video vamos a responder a preguntas que ustedes dejan en sus comentarios. En esta ocasión voy a tomar la pregunta de Norma. Ok, Norma, un saludo para ti. Bueno, aquí dice ella, tengo una pregunta que yo expliqué en otro video sobre cómo formamos los adjetivos compuestos. Y puse como ejemplo el three page. Dice, ¿cuándo utilizaría la regla de four-legged? Bueno, normal. Lo que tenemos que entender es que hay diferentes formas de crear adjetivos compuestos, ¿ya? Uno de ellos, tomando el primer ejemplo de three page, es utilizando el adjetivo, el número, porque deben recordar que un número también es un adjetivo más un sustantivo. Tomando en cuenta este ejemplo, el adjetivo es el número, en este caso 3, three, más el sustantivo, en este caso es page. Entonces juntamos los dos, en este caso se forma un adjetivo. Por ejemplo, a three-page book, un libro de 3 páginas, por ponerte un ejemplo nada más, ¿ok? Ahora, me dice, ¿cuándo usamos la regla o cuándo se debería aplicar este ejemplo de four-legged? Bueno, en este caso es otra manera de formar un adjetivo compuesto, ¿ya? Esta forma es la siguiente. Es un adjetivo más un participio pasado, ¿ya? Entonces, esta es otra manera de formar un adjetivo. Tenemos que tener un adjetivo, luego un verbo por lo general seguido de participio pasado. Ok, por lo general en los verbos regulares agregamos ed nada más y ya tendríamos un verbo en participio pasado. Pero si tomamos en cuenta este ejemplo que tengo aquí, el de four-legged, aquí tomamos en cuenta que leg es un sustantivo, no es un verbo. Entonces, ¿cómo es que hago un participio pasado a partir de un sustantivo? Tratándose de la formación de adjetivos compuestos, aquí sí, en muchos de los casos se utiliza o se le forma a un sustantivo en participio pasado. Podríamos decirlo así, agregando ed. Como en este caso, leg es un sustantivo, pero se le agrega un ed para formar o describir mediante un adjetivo compuesto. En este caso, four-legged, que es de 4 patas. El ejemplo era a four-legged table, una mesa de 4 patas. Entonces, en algunos casos sí se utiliza a partir de un sustantivo, el participio pasado, pero en su mayoría son verbos, ¿ya? Entonces, vamos a explicar a detalle cómo se crean, cómo se forman, utilizando adjetivo más un participio pasado para que entiendas de mejor manera, ¿ya? Te voy a dar un ejemplo. Tenemos open, que es un adjetivo abierto, y mouth. Y ahora, mouth es un sustantivo que es boca, pero algunas veces también funciona como verbo. Así es que aquí, mouth, entonces el participio pasado es mouthed, open mouthed. Ya tenemos un adjetivo compuesto de adjetivo más participio pasado. ¿Y qué significa open mouthed? Es boquiabierto o con la boca abierta, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir, él se quedó boquiabierto, ¿ya? She was open-mouthed. She was open-mouthed. Normalmente cuando uno se queda asombrado por algo, se queda diría, me quedé boquiabierto. I was open-mouthed. Ok, entonces ahí está. Ese adjetivo compuesto, boquiabierto. Otro ejemplo. Well known. Well, algunas veces también es un adjetivo y known es el participio pasado de know, de conocer. Entonces tenemos known, participio pasado. Well known, ¿qué es? Bien conocido, famoso, muy conocido puede ser. Eso es un adjetivo, ¿no? Él es un artista conocido, famoso. He is a well-known artist. Nota cómo se pronuncia ese verbo en participios. Known, porque viene de know, saber, conocer. Pero aquí agregamos la N para formar el participio pasado y suena known.
well known, conocido, famoso. Y short-lived. Ok, aquí tenemos short, que es el adjetivo corto, y live viene de vivir, del verbo vivir, live. Ok, short y el verbo live, si agregamos el ed, suena solamente la d, el ed. Lived, lived. Short-lived. ¿Qué es entonces short-lived, este adjetivo compuesto? Pues tiene el significado de corto, breve, efímero, algo que dura muy poco. ¿Ok? Él tuvo una vida corta. She had a short-lived life. She had a short-lived life. Hard-earned. Hard-earned. ¿Qué es hard? Duro, difícil. Y earn viene de ganar. El participio pasado, ¿no? Sería earned. 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 Hard-earned. ¿Qué significa hard-earned entonces? Difícil de conseguir, duro de conseguir, ¿ok? Deep, profundo, y fried, frito. Deep fried. Entonces, ¿qué significa? Bien freído, muy bien freído. This is a deep fried chicken. Este es un pollo frito o bien frito. This is a deep fried chicken. Well, algunas veces es un adjetivo well. Entonces, well behaved. Behaved es portarse, comportarse. Literalmente estamos diciendo bien comportado, que se porta bien. This is a well-behaved kid. Este es un niño muy bien comportado, bien educado. This is a well-behaved kid. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ejemplos en donde a ti te va a ayudar un poco más a entender. Como dije al principio, existen algunas formas de crear adjetivos compuestos. El primero, como dije al principio, es poner un número, que es un adjetivo, el número, más un sustantivo. Y este segundo ejemplo es un adjetivo más un participio pasado. ¿Ya? Luego veremos en otros videos otras formas también de crear adjetivos compuestos. No existen solo una forma ni dos, existen muchas formas más, en las cuales obviamente les estaré explicando para que ustedes entiendan de mejor manera. Al igual que normal, pueden dejar ustedes sus preguntas, que yo empezaré haciendo videos respondiendo exclusivamente a la pregunta de cada uno de ustedes. Sí, mientras más preguntas lo hagan, obviamente voy a hacer un video dedicado exclusivamente a explicar cada una de esas interrogantes que tienen ustedes.